Hoy hablamos de la McDonaldización de la sociedad, este libro de George Richer del año 1999, en el que va a traer la tesis de Weber sobre la racionalización, la jaula de hierro, la va a traer a un mundo más terrenal. Lo que va a hacer este autor, Richer, este autor norteamericano, es sociólogo, va a coger esta teoría weberiana y la va a expandir al gran público a través de un caso que ejemplifica también como es de la gran industria del McDonald's y el resto de cadenas parecidas como Burger King, como Dunkin' Donuts, etc. Lo que va a hablar en este libro Richard, muy buen libro, muy sencillo de leer, por cierto, muy cortito, porque no tiene grandes tecnicismos, sino que está dedicado al público más de un perfil bajo. Lo que va a explicar es cómo ha triunfado la manera de pensar y el modo de producción de la cadena del McDonald's y de las hijas que ha tenido. Y cómo estos principios que triunfan dentro del mercado, dentro de la competitividad de las empresas, se están poco a poco asumiendo por la sociedad. Ese es el libro de Richard a grandes rasgos. Para explicarlo, como digo, la tesis es que el mundo se ha McDonaldizado, de ahí el nombre, un nombre sugerente, en el cual lo que quiere decir es que está adoptando los principios que han hecho triunfar al McDonald's, la sociedad, los seres humanos. Para explicarlo vamos a abrir dentro de la pizarra dos partes. Una primera, los fundamentos actuales del neoliberalismo, que es lo que va a hacer que permita, luego vamos a entrar un poco más en detalle, es lo que va a hacer que permita que los principios del McDonald's se extiendan, y en segundo lugar, qué es lo que ofrece el McDonald's y por qué estos principios son los que se están extendiendo, como digo. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que cada mundo, cada sistema, cada civilización tiene una manera de pensar distinta. No siempre se ha pensado igual y es una locura intentar entender una sociedad antigua con la mentalidad actual, igual que es una locura intentar entender la actual con la mentalidad del pasado. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, Alejandro Magno fue el gran conquistador y decían que tenía heridas en todo el cuerpo salvo en la espalda, porque nunca dio la vuelta, nunca se dio la vuelta a un combate. Esto quiere decir que en la antigua Grecia la forma de combatir era homérica, era individual, buscando ascender y buscando morir, incluso por tu polis, por tu ciudad-estado, ya que esa era la cumbre de una vida, morir joven luchando por tu ciudad. Por tanto, eso no tiene nada que ver con la mentalidad de la gente que en época contemporánea, los señoritos que pagaban para no ir al ejército y para saltarse el reclutamiento dentro de España. Otro momento interesante de la historia es la palabra idiota, que viene del griego, de idiotes, es aquel que tenía una enfermedad, la enfermedad de idión, y significaba en la Grecia clásica aquel que no se interesaba por los asuntos públicos. Si tú solo te interesabas por tus asuntos privados y no por los públicos, tenías una enfermedad. En esa época en la que la vida se hacía en la polis, se hacía en la plaza, en el ágora, no se podía entender que solo te interesasen tus asuntos privados y por tanto tenías que tener una enfermedad, y eso es el idioma, de ahí viene la palabra idiota. Esto tiene muy poco que ver con una sociedad actual en la que las plazas están vacías y la gente se relaciona más a través de internet, por ejemplo, incluso no se relaciona y va al gimnasio con los cascos puestos, etcétera. Es una sociedad mucho más individual, no tiene nada que ver, como decimos, y ahí ha cambiado la mentalidad, no solo el sistema productivo, sino también la mentalidad. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. El último ejemplo que voy a poner es en la Edad Media, donde el ideal era el honor y la fama, no el dinero, y por tanto podemos ver perfectamente en la novela del Quijote como una persona pobre, una persona totalmente en carestía de todo tipo de lujo, se sienta en primera fila los domingos en la iglesia, porque es noble, y eso le hace estar un peldaño por encima, pese a que sea una persona, como digo, totalmente pobre. Su dignidad está en que se sienta en la primera fila y no se sienta al fondo, con el resto del plebeyo, que podríamos decir. Por tanto, eso es lo que movía. No era el dinero, era el honor y la fama, el nombre, en la Edad Media. Bien. Pues a esta sociedad que tenemos actualmente, tenemos un sistema económico, pero también de pensamiento, que es el neoliberalismo, que triunfa en los años 50, la escuela de Chicago Boys, y luego a partir de los 70, primero se institucionaliza con Pinochet, luego con Reagan, con Thatcher, etcétera, hasta llegar a José María Aznar y sucesivos gobiernos que tenemos a día de hoy. Los fundamentos actuales de esta ideología es
lo que vamos a ir definiendo poco a poco y es en lo que nos queremos centrar desde un principio, como yo explicaba. El primer fundamento teórico del modelo de pensamiento actual es la individualización, es decir, el individuo. Esto quiere decir que actualmente se antepone el concepto de individuo, es un concepto racional, si queremos decirlo, el concepto de individuo por encima del de colectividad. Por ejemplo, el romanticismo o los nacionalismos son sujetos colectivos, se antepone el colectivo a la propia idea personal. Sin embargo, ahora es totalmente lo contrario. El individuo está por encima y es la justa medida de todas las cosas, que se podría decir. Es, por lo tanto, el elemento más importante dentro de la sociedad. Segundo elemento importante es la mercantilización. La mercantilización lo que sugiere es que todo el mundo se ha convertido en un supermercado, es decir, todo se puede comprar y todo se puede vender. Decía Rousseau que una sociedad libre es aquella en la que nadie es tan pobre como para tener que venderse y nadie es tan rico como para poder comprar a otro. A día de hoy, todo se ha convertido en un gran supermercado. El sexo, el amor, la amistad, la salud, puedes comprar un riñón, todo se puede comprar, o prácticamente todo se puede comprar y vender. Nunca en la historia del mundo todo ha estado tan mercantilizado, convertido en mercancía y cuantificado a nivel económico como a día de hoy. Y eso hace que si tienes mucho dinero te puedas creer un rey absoluto, porque puedes comprar y puedes hacer lo que tú quieras totalmente. Y hay gente que si no tiene dinero se convierte en algo incluso a veces inferior que un esclavo, porque el esclavo por lo menos tenía prácticamente cubridas sus necesidades vitales. Sin embargo, te puedes convertir en un desechable, como se le llama en algunas zonas de América Latina. Esa parte de la población que no sirve ni para producir ni para consumir y por lo tanto no sirve para nada. Tercer elemento importante es la competitividad. Vivimos en un mundo en el que no estudiamos grados, no estudiamos formaciones, sino estudiamos carreras. Competimos con el alumno que se sienta frente a nosotros. Todo es una competición y todo es una lucha de todos contra todos y por tanto se extiende esa idea de que somos empresarios de nosotros mismos. Entendemos la vida como, y a nosotros mismos nos entendemos como una empresa a la cual tenemos que sacar partido, rentabilidad y quedar por encima de otras personas. El último elemento de esta mentalidad neoliberal en la que, como repasamos, lo importante es el individuo, todo se ha convertido en un mercado, la competitividad es el eje que vertebra todo. El último sería la teoría de la felicidad constante. ¿Qué queremos decir con esto? La teoría de la felicidad constante lo que viene a decir es que tú puedes ser feliz consumiendo, pero tiene que ser algo compulsivo. ¿Me explico? Tú tienes el deseo, quieres una moto y por tanto tienes ese deseo, tienes esas ganas de consumirla. Cuando tú compras la moto, tienes una píldora de felicidad, pero desaparece en el momento en el que ya tienes la moto y por tanto ahora quieres un casco. Y quieres una cosa y quieres otra y quieres otra. Por tanto, es felicidad constantemente consumiendo. Estos serían los 4 elementos que tenemos totalmente asumidos dentro de nuestra mentalidad porque es el ideario colectivo, es la hegemonía que hay actualmente con este sistema. Es también lo que permite, por supuesto, y fundamenta el sistema económico neoliberal. ¿Por qué en una época de crisis, esta pregunta es muy importante, en una época de crisis del sistema económico no hay una crisis real de que ese sistema económico se pueda cambiar por otra cosa? Es porque ciertas certezas han desaparecido, certezas vitales que teníamos, y ahora también vamos a entrar a explicarlo. Y eso es lo que permite que prácticamente no haya alternativa, y como han dicho algunos investigadores, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Cuáles son esas certezas con las cuales se ha acabado? En primer lugar, el mundo del trabajo. El mundo del trabajo era un marcador vital. Tú entrabas en un trabajo y poco a poco ibas ascendiendo, te permitía desarrollarte. Con un trabajo vivía una familia entera, te sindicaba, etc. A día de hoy, en la Unión Europea, un trabajo no dura de media ni siquiera 2 años. Existe un concepto que es la flexiseguridad, la seguridad de que vas a trabajar, pero de manera flexible. Quizás 3 meses en un McDonald's, quizás 6 meses de taxista o 5 meses en la construcción. Por lo tanto, ahí se rompe toda esa pertenencia que tú tenías al mundo del trabajo. Tú
ya no solo era tú como persona, nombre y apellido, sino también el trabajo que desempeñabas. Era Juan el carpintero, Adolfo el taxista, etcétera, y eras reconocido por tu trabajo y tú te identificabas con el trabajo. En la película de Rocky Balboa hay una escena genial en la cual le dice Polly a Rocky, cuando pasas mucho tiempo en un sitio acabas formando parte de él, y era así, interiorizabas tu trabajo porque tu dignidad también estaba en eso. También, por otro ejemplo maravilloso, y podríamos seguir, es la película de Full Monty, cuando los parados de larga duración hacen un striptease masculino y tal, y entonces están viendo vídeos, sale una mujer cogiendo un torno, y uno de ellos empieza a gritar, esa mujer no se ha cogido un torno, no ha cogido un torno en su vida. Era obvio que no ha cogido un torno en su vida, pero su dignidad estaba en saber utilizar ese torno, igual que la dignidad del Quijote estaba en sentarse en primera fila de la iglesia, igual que la dignidad de Alejandro Magno estaba en no darse la vuelta en el combate, pese a que podría volver, como decían a los espartanos, con su escudo o sobre el escudo. El mundo del trabajo se diluye, por lo tanto, y lo que antes era una certeza, ahora es la flexiseguridad. Por tanto, se acaba con la asociación, con la sindicación, etcétera, porque no tiene sentido sindicarte si solo gastas 6 meses en un trabajo. Toda esta desaparición de certeza es lo que habla Bauman, de que nos hemos convertido en un mundo líquido, una sociedad líquida, que dedicaremos un vídeo también a hablar de la teoría de Bauman, porque al perderse la certeza parece que estamos como flotando, nos estamos superponiendo sobre una superficie que ya no es tan sólida. Mundo del trabajo. El segundo, la iglesia. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, que en mayo del 68 hay una pintada que pone en el baño Dios ha muerto, firmado Nietzsche, y debajo hay otra que pone Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Lo que está diciendo Nietzsche es que Dios ha dejado de ser la explicación, el eje vertebrador de todo. A día de hoy, en el mundo occidental, hay una gran parte de la población que es atea y hay una gran parte que es religiosa, pero que no entiende a Dios como una explicación para todo. Las religiones nacen con ese afán, dar una explicación a cosas que no tienen una explicación. Sin embargo, la racionalidad, la ciencia, hace que Dios pierda totalmente ese peso, y por tanto la religión, para que nos entendamos, cuando tú antes no hacías algo mal porque tenías unas creencias de que no podías hacer algo mal, porque la religión te lo decía. Ahora no lo haces simplemente y volvemos a la mercantilización, porque te ponen una multa, y eso es distinto, porque entras en un mundo en el que solo eres ladrón si te pillan. Segundo elemento segunda certeza que se pierde junto al trabajo y la iglesia, esto es muy importante porque vamos a entender cómo ha cambiado la mentalidad de hace 50 años aquí, es el mundo de la familia. La familia también es algo mucho más líquido. No es esa familia estructurada monolíticamente que tenía que durar por los siglos de los siglos, sino es algo distinto y tiene diferentes configuraciones. Además, también la individualización hace que el mundo familiar no sea tan fuerte y tenga ese arraigo que tenía anteriormente. Esto lo vemos muy bien en los pueblos. Cuando en Estados Unidos, en el crash del 29, la gente saltaba al haber perdido sus ahorros, al haber perdido su dinero, saltaba desde los rascacielos para matarse. En España no tanto, porque tenemos un pozo familiar que es una red, que si tú te caes, sabes que tu familia, hay mucha gente que ha vuelto con 40, 50 años a casa de sus padres. Si no tuviesen esa red familiar, seguramente habrían optado por suicidarse. Mundo del trabajo, mundo de la iglesia, mundo de la familia, que cada día se está haciendo más líquido, la ideología. Cuando cae el muro de Berlín, cuando cae en 1989 o 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, escribe Francis Fukuyama, el libro El fin de la historia. Lo que está diciendo es el fin de las ideologías. Cuando cae el mundo soviético, cae una utopía, cae una manera de pensar que a la gente también le organizaba. Es lo que tienen la certeza, que te organizan. Son como espejos que tú te miras en ellas y te indican cómo tú eres. Y eso también va a caer, la ideología. Por último, el mundo de la comunidad. Vivimos en ciudades enormes, en las cuales prácticamente no conocemos al vecino de frente, y se ha perdido toda esa relación comunitaria que tenías con tus vecinos y con las personas que vivían contigo y que compartían contigo al fin y al cabo la vida. Por tanto, las certezas, trabajo, iglesia, familia, ideología y comunidad se caen. Y al caerse en este mundo líquido, lo que nos queda es la competitividad, la individualización, etcétera, los principios del neoliberalismo. Este es el mundo que tenemos actualmente, y en este caldo de cultivo es donde triunfa de una manera espectacular el McDonald's. Por tanto, vamos a preguntarnos, ¿qué ofrece
el McDonald's. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la McDonaldización de la sociedad? El primer elemento que nos ofrece el McDonald's es la eficacia. La eficacia. El McDonald's es un lugar donde tú sabes que vas a ir y te van a dar de comer seguramente en el menor tiempo posible. Por tanto, si tú tienes poco tiempo, vas y comes. Eso es el primer elemento, clarísimo, del McDonald's, sin fallo. El segundo sería el ritmo. Es decir, un ritmo acelerado. Un ritmo de vida en el que no se puede parar y por tanto es mucho más rentable llegar y comer, por ejemplo, del McAuto o comer una comida del McDonald's que tarda 5 minutos en imbuirla que prepararte, fregar los platos, etcétera. Por lo tanto, unas sociedades con un ritmo de vida acelerado, el McDonald's, que es como una parada de la Fórmula 1, podríamos decir, pues es muy rentable a nivel de tiempo y también, como decíamos, la eficacia. Otro elemento importante, la cantidad. Es poner en una balanza cantidad por calidad. En el McDonald's podemos ver, por ejemplo, cómo las patatas te las echan con una pala y parece que es algo como muy excesivo. El pan, la circunferencia del pan antiguamente era un poquito más pequeña que la de la carne y parecía que se salía. El objeto, o sea, la caja de cartón donde están las patatas está abierta para que parezca que se caigan, o sea, parece que es mucha cantidad. Por poco dinero. Parece que por poco dinero estás comiendo mucha cantidad y eso lo valoramos más que la calidad. Entonces es cambiar calidad por cantidad. Otro elemento que es el tiempo, como decíamos, en sociedades de ritmo totalmente acelerado, en grandes ciudades donde hay que recorrer grandes distancias y coger mucho el coche, el McAuto, la comida del McDonald's, es muy eficaz en ese sentido para gastar poco tiempo. La previsibilidad. Este elemento yo creo que es de los más importantes. El McDonald's es previsible. Tú puedes ser un neoyorquino que está de vacaciones en Pekín y comer el mismo Big King en un sitio que en otro. Si estamos hablando de Burger King o cualquier otro tipo de comida del McDonald's o del Dunkin' Donuts, etc. La previsibilidad. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y eso también en nuestra sociedad triunfa mucho con las películas. Cuando vemos que se hacen las mismas películas pero cambiando el numeral que viene detrás. Por ejemplo, la Edad de Hielo 3, 4, 5, 6, 7. Conviene mucho más ir a ver una película que no te va a aportar ninguna novedad, pero que ya sabes a lo que va. Entonces, igual que cambiabas la cantidad por la calidad, perdiendo en este caso la calidad, pues aquí también cambia por la previsibilidad. Ante la sorpresa, lo conocido. Por tanto, podemos ir a diferentes sitios del mundo donde siempre vas a comer el mismo tipo de comida. Que quizás no es la que más te gusta, pero tampoco te disgusta. Por tanto, ya sabes que eso es un elemento clarísimo del McDonald's. Y el último es la tecnología. El McDonald's es una cadena totalmente mecanicista y vivimos en un mundo que se está mecanizando lo máximo. A día de hoy puedes ir a comprar en el supermercado y directamente atenderte tú mismo y pagar en caja rápida o incluso en cajas en las que tú mismo te cobras. Eso es lo que te ofrece también el McDonald's. Hay una deshumanización intrínseca, que es lo que hablaba Weber en la teoría que coge aquí Richard, de la racionalización. Es decir, se está perdiendo el factor humano. Cada vez hay menos cosas que dependan de los humanos. De hecho, si entras en el McDonald's, tú mismo coges una bandeja, te sirve, tú mismo la limpias. Hay algunos establecimientos en los que hay unas líneas que te van indicando por dónde debes andar y por dónde no. Y por lo tanto es la tecnología contra la mano de obra, pues siempre la tecnología por delante porque te da eficacia y previsibilidad, que es otro de los elementos del McDonald's. Este es, a grandes rasgos, la tesis que defiende Richard. Y aquí lo que hemos intentado explicar es por qué de esta tesis y por qué del triunfo del McDonald's y de las cadenas de restaurantes, que son como, y no solo de restaurantes, también de todo tipo de actividades que son como el McDonald's. Y aquí es lo que hemos intentado un poco explicar en este vídeo. Por último, vamos a acabar el vídeo con un texto que a mí me parece emocionante,
que habla un poco sobre ese mundo que se ha ido y este mundo que está viniendo y que nos puede gustar más o menos, pero es un mundo McDonaldizado. El hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera, que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, platificado, deshuesado, desgasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC, PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida insostenible marcada, como nuestros productos, con una fecha de caducidad. El progreso es aséptico, escrupuloso, exacto y desapasionado. Yo prefiero vivir a granel. Comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermú de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío, aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto. Amar a granel, no dosificar los besos, derrochar los abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricia y gastarlos sin recato. No dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocado y atragantarme de ella.